Hola, estoy aquí. Os voy a presentar el libro que leeré este verano, que me parece interesante, que se llama En el corazón del bosque. Es un libro que ha escrito Agustín Fernández Paz y yo creo que también puede ser muy interesante en castellano, si lo entenderé un poco mejor, pero yo veo lo que explica la historia. Aquella sería una excursión inolvidable para Raquel, el viaje en autobús, el bosque inmenso, las bravas aguas del río, el viejo monasterio y sobre todo el descubrimiento de un extraño personaje en el interior de su mochila. Yo pensaba de leer este libro porque al principio decía, yo quería un libro en catalán, pero como no hay libros en catalán como en la biblioteca, pues he escogido este porque de algo, y tiene 13 capítulos. Os voy a contar: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 y 13. Pues a partir de ahora voy a hacer un poco de audiolibro, a no ser que tenga que leer todos los capítulos, pero hoy leeré dos, el 1 y el 2. A ver si el 1 y empezamos. Vale, empiezo por ahí. Primer capítulo: un día de excursión. Raquel fue una de las primeras en bajarse del autobús. Estaba cansada después de un viaje tan largo, aunque por dentro se sentía nerviosa e ilusionada. Desde que Rosa había anunciado en clase que iban a hacer un viaje a los bosques del río Eume, no cesó de fantasear sobre aquella excursión que tanto la atraía. El autobús se detuvo en una explanada que había al final de la carretera, cerca de un puente de piedra que atravesaba el río. Aunque Rosa ya les había hablado de lo que iban a ver e incluso les había puesto un vídeo sobre aquel parque natural, Raquel se quedó sin habla al contemplar el paisaje que tenía delante de sus ojos. Lo primero que vio fue el río, con sus aguas bravas, que bajaban como enloquecidas produciendo tal fragor que ahogaban cualquier otro sonido. Después levantó la vista, buscando la cima de la montaña que tenía enfrente. Le pareció altísima y muy hermosa. La ladera aparecía cubierta de arriba abajo por árboles de las más diversas especies, como si alguien hubiese extendido una enorme manta verde y dorada sobre ella. Al darse la vuelta, vio que la montaña que tenía tras de sí, todavía más vertical e imponente, estaba también enteramente cubierta de árboles. Se sintió sobrecogida ante aquella vista de la tierra abriéndose en un profundo tajo que el río parecía querer ahondar aún más. Y allí abajo, donde acababa la hendidura, estaba ella. Rosa y el maestro del otro grupo llamaron a los niños y les pidieron que se acercasen. Les explicaron lo que iban a hacer y les avisaron de los peligros que corrían si no seguían sus instrucciones. Raquel buscó a Ana y se puso a su lado. Ana, tú y yo siempre juntas, ¿vale? Que sí, Raquel, ya me lo has dicho no sé cuántas veces en el autobús. Después de observar a un grupito de chicos que hablaban entre sí, Ana añadió: estate tranquila, que no hay ningún peligro. Hoy están muy ocupados, seguro que te dejan en paz. Es decir, mira, estoy en el autobús, imagino, ¿qué pasaría si voy en tren y estoy mirando el paisaje y no me dejan estar tranquilo porque, por ejemplo, me cantan alguna canción que me moleste? Hombre, esto no sería fácil, ¿eh? Después de atravesar el puente, tomaron un sendero que subía monte arriba. Era un camino estrecho y pedregoso. Los profesores les recordaban una y otra vez que se arrimasen a la pared de la derecha, porque a la izquierda la ladera se abría en un precipicio sin otra protección que los árboles que crecían monte abajo. En la cumbre encontraron las ruinas de un monasterio abandonado. Todavía quedaban en pie muchas de sus antiguas paredes, e incluso descubrieron un sótano al que se bajaba por una escalera de piedra. El profesor de la otra clase se empeñaba en explicarles la historia del monasterio, pero ni Ana ni Raquel estaban para atenderle. Preferían explorar por su cuenta aquel lugar maravilloso, que parecía sacado de una vieja leyenda.
las dos niñas se subieron a un muro alto que rodeaban el monasterio. Desde allí arriba se veían las laderas de los montes que bajaban formando una V para encontrarse allá abajo, donde el río parecía una sinuosa cinta de papel de plata. Era como estar en otro mundo, a miles de kilómetros de la ciudad y a miles de años en el tiempo. Cuando llegó la hora de comer, Ana y Raquel se sentaron con otras niñas de su clase en un pequeño prado cerca del monasterio, y todas juntas se hartaron de comer tantas cosas como llevaban en las mochilas, que más parecían despensas imposibles de vaciar. El sol calentaba ya sin fuerza, cuando los profesores dieron la orden de recogerlo todo. Después bajaron por el mismo sendero por el que había subido antes. La bajada fue mucho más rápida y agradable que la ascensión. El camino acababa cerca del puente, pero la profesora les dijo que no lo cruzasen. Era temprano, todavía quedaba más de media hora para partir. ¿Y qué podemos hacer mientras tanto?, preguntó un niño. Pues coger castañas, contestó Rosa al tiempo que les mostraba un castañar que se extendía por la orilla izquierda del río. Pero no os acerquéis al agua, tenéis sitio de sobra para andar. Raquel y Ana corrieron con los demás hacia los árboles. Era verdad lo que Rosa había dicho. Debajo de los castaños el suelo aparecía lleno de hojas secas, pero también de erizos y de castañas sueltas que se habían desprendido al caer. Las niñas dejaron las mochilas arrimadas a un tronco y se pusieron a buscar castañas con entusiasmo. Al principio intentaron abrir los erizos con la mano, pero no hacían más que pincharse los dedos. Con las botas y con ayuda de un palo, muy pronto encontraron el método idóneo para romper la cáscara de los erizos y coger los frutos que guardaban dentro. Cuando Rosa dio la orden de subir al autobús, las dos niñas tenían los bolsillos de los anoraks llenos de castañas doradas y brillantes que daba gusto acariciar. Un pequeño trofeo que vaciaron llenas de orgullos en sus mochilas. El viaje de vuelta fue mucho más tranquilo. Todos los niños iban cansados, sin ganas de cantar o de armar jaleo, como habían hecho por la mañana. Ya casi era de noche, cuando el autobús, después de recorrer varias calles de la ciudad, se detuvo en el patio del colegio. Algunos padres y madres aguardaban su llegada. Raquel ya sabía que a ella no la esperaba nadie. Su casa estaba muy cerca del colegio y nunca tardaba más de 10 minutos en llegar. Así que, después de despedirse de Ana y de su madre, cogió la mochila y se fue camino de su casa. Deseaba llegar cuanto antes para poder contar tantas cosas bonitas como le habían ocurrido en aquel día. Y aquí empezamos ya con el capítulo 2, que se llama Ruidos en la noche. Raquel subió las escaleras de dos en dos y apretó el botón del timbre con insistencia. Le abrió su madre, que le dio un beso fugaz, sin apenas mirarla. Se volvió apresurada a la cocina al tiempo que le decía: ¿ya has llegado? Mira qué bien. Ven, anda y me ayudas a poner la mesa para cenar. Raquel dejó la mochila en su habitación, se quitó el anorak y entró en la cocina. Su madre estaba toda a pura friendo croquetas, mientras su padre intentaba una noche más darle el puré de verduras a Fran, como que me daba a mí cuando era pequeño daba la comida. Y es el personaje Fran, como el Fran del Sprite, voy a decirlo de una manera. Algunas veces la lucha entre su hermano y el puré acababa en batalla campal, con toda la familia a punto de sufrir un ataque de histeria. Pero aquella noche parecía haber una tregua y Fran iba comiendo con cara de desgana el odioso puré verde. Bienvenida, Raquel. ¿Qué tal la excursión?, la saludó su padre después de darle un beso. Seguro que tienes muchas cosas que contarnos. Deja ahora a la niña Pedro, que tiene que ayudarme con la mesa, intervino la madre. Tendrá tiempo de hablar mientras cenamos. Raquel puso la mesa, su madre continuó atendiendo la cocina y su padre, acabada la faena, se fue a acostar a Fran en su cuna. Más tarde, mientras los tres cenaban, la niña les contó a sus padres las maravillas de aquella excursión inolvidable: el viaje en autobús, el bosque inmenso, las bravas aguas del río, el viejo monasterio
Y también hemos cogido castañas. Esperad, que os las enseño. Se levantó de la mesa y fue a donde tenía la mochila. Poco después volvió con una caja atesada de castañas. —¿Cuántas? —exclamó el padre. —Casi llega para la comida de mañana. —No te rías de la niña, Pedro —intervino la madre—. La verdad es que son bastante grandes, mejores que muchas de las que se compran. Mañana, cuando vuelvas del colegio, las asaremos en el horno. —Prometido —concluyó el padre al tiempo que le guiñaba un ojo a Raquel. Cuando acabaron de cenar, su madre le dijo: —¿Por qué no vacías ahora la mochila y colocas todo en su sitio? —Mamá, estoy cansada y me caigo de sueño. Ya lo haré mañana. Lo que menos deseaba en aquel momento era ponerse a guardar nada. Pues venga, vete a la cama entonces. Pero mañana, cuando vuelva del trabajo, quiero ver cada cosa en su sitio. ¿De acuerdo? Raquel se despidió de sus padres y se fue a acostar. Estaba agotada después de un día tan agitado, pero también se sentía feliz porque, aunque solo fuese por una vez, Carlos y los otros se habían olvidado de ella. Se metió rápidamente en la cama y apagó la luz, dispuesta a dejarse atrapar por el sueño que la invadía. Cuando ya estaba casi dormida, algo hizo que se despertase de repente. Le había parecido oír un ruido extraño y apagado, distinto de los habituales a los que estaba acostumbrada. Se mantuvo quieta, con los oídos alerta, casi sin atreverse a respirar. Después de algunos segundos de silencio, volvió a sentir el mismo ruido. Era como un tenue roce o un rebullir que no sabía identificar. Raquel notó que todos los miedos que alguna vez había sentido volvían a aparecer dentro de ella, pero aumentados 100 veces. El corazón comenzó a latirle con tanta fuerza que parecía querer salírsele del pecho, porque aquel ruido no venía de afuera, sino de dentro de su habitación, y sonaba muy próximo, como si produjese a pocos pasos de ella. Se tapó la cabeza con la manta en un intento inútil por protegerse y se escondió allí dentro, como un animal en su madriguera. Por fin, después de haber permanecido así durante varios minutos, se decidió a asomar la cabeza otra vez. En cuanto lo hizo, volvió a oír el ruido. Ahora, intentando controlar su miedo, se concentró en localizar de dónde procedía. Venía de cerca del armario, estaba segura, pero no de dentro del mueble, sino de fuera de él. ¿Qué podría ser? Armándose de valor, encendió la luz. Los extraños sonidos cesaron al momento. Miró hacia donde provenían y lo único que vio fue su mochila, que antes había dejado tirada al lado del armario. ¿Sería la mochila la que, al resbalar, producía aquel ruido? Se levantó de la cama para colocarla bien, pero cuando ya la iba a coger, notó que algo se movía dentro de ella. Asustada, retrocedió unos pasos con el corazón otra vez agitado, mientras su cabeza intentaba encontrarle una explicación a lo que estaba pasando. ¿Y si, sin que ella se diese cuenta, se hubiese metido un animal dentro de su mochila? La profesora les había explicado que los reptiles buscaban en el otoño lugares calientes para esconderse y dormir en ellos el sueño invernal. ¿Y si alguna culebra hubiese escogido su mochila para guarecerse? Con el miedo en el cuerpo, fue retrocediendo hasta que la pared se lo impidió. No estaba soñando, no. Que algo se movía allí dentro era un hecho imposible de negar. Pensó en gritar para pedir socorro o correr al dormitorio de sus padres y meterse en medio de los dos, como hacía de pequeña cuando tenía pesadillas. Pero el miedo la hacía permanecer inmóvil, como hipnotizada, con la mirada fija en la mochila. Entonces notó lo que se agitaba dentro hacia esfuerzos por salir, porque los roces y movimientos estaban cada vez más próximos a la boca de la mochila. Por fin, algo se asomó por la abertura. No era una culebra, ni un lagarto, ningún bicho. Por no ser, no era nada que Raquel hubiese visto anteriormente. Parecía un hombre viejo e increíblemente diminuto,
porque no era mayor que las muñecas con las que ella jugaba. Iba vestido con una especie de traje de color marrón que le cubría casi todo el cuerpo, y en la cabeza llevaba un gorro castaño que no conseguía disimular unas orejas puntiagudas y anormalmente grandes. Raquel, dominada por la sorpresa, no se atrevía a mover ni un solo músculo, atenta a lo que hacía aquel raro ser. El hombrecito se dejó resbalar por la mochila y acabó aterrizando en el suelo. Luego, con una increíble agilidad, corrió hacia la mesilla de noche. Se subió encima de ella y se sentó en la parte de delante con los pies colgando hacia afuera. El susto de Raquel, que había asistido anonada a aquel espectáculo, llegó al punto máximo cuando descubrió que aquel extraño ser hablaba. Y le hablaba a ella. ¿Estás tonta o qué, niña? ¿Te vas a quedar con la boca abierta toda la noche? Rayos y centellas, de verdad, que esperaba otro recibimiento. ¿Quién? ¿Quién es usted? ¿Y qué hace en mi dormitorio?, se atrevió a preguntar Raquel después de unos segundos de indecisión. ¡Ay, qué bien! Empezamos. ¿Y quién soy yo? Pensaba que los humanos erais más listos, pero ya veo que me fue a tocar uno de los más tontos. Disculpe usted, no quería ofenderle, pero me gustaría saber con quién estoy hablando. Mira qué educada y qué tonta. ¿De verdad que no la adivinas? Como la niña no decía nada, concluyó. Me llamo Betrein y soy un trasgo de los que habitan en los bosques del río Ume, mi hogar desde los tiempos en los que los animales hablaban. Y aquí pues nos quedamos en el capítulo 3. A ver si encuentro pues un punto del libro. No sé si hay o no hay. Bueno. En definitiva, pues mañana empiezo el tercer capítulo.